Miércoles 17 de noviembre, primero de secundaria, Ciencias, Biología. Los depredadores participan en la regulación del tamaño de las poblaciones. Aprendizaje esperado. Infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. Énfasis. Identificar la importancia ecológica de los depredadores. ¿Qué vamos a aprender? En sesiones anteriores aprendiste que las especies están adaptadas al medio en el que viven, por lo que presentan características que favorecen la supervivencia y la reproducción. El día de hoy identificarás la importancia ecológica de los depredadores. ¿Qué hacemos? En esta sesión te plantearemos una serie de preguntas detonadoras, mismas que te sugerimos anotar y darles respuesta de forma paulatina, ya que muchas de ellas te serán de utilidad en las siguientes sesiones. Para iniciar, es importante que identifiques algunos conceptos. Ecosistema. Se define como el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su medio físico, en donde se pueden distinguir dos factores, los bióticos y los abióticos. Te invitamos a identificar los factores bióticos y abióticos de un ecosistema. Para ello, en tu cuaderno divide una hoja a la mitad. Marca dos columnas. En la columna del lado derecho colocarás como subtítulo factores bióticos y en la columna del lado izquierdo escribe factores abióticos. Una vez preparada la hoja de trabajo, presta atención a la siguiente imagen. Realiza una lista de cada lado según corresponda. ¿Qué seres vivos observas en la imagen? Se encuentran algunos animales como el alce, el venado, el zorro, el oso y el castor. Podríamos pensar por estos animales que se trata de un ecosistema boscoso. ¿De qué lado debes ubicar? Estos deben anotarse del lado derecho porque pertenecen a los factores bióticos. Ahora, ¿cómo te imaginas la temperatura en ese lugar? ¿Crees que el ambiente está fresco o caluroso, húmedo o seco? Observa las palabras que aparecen en el paisaje. Enlístalas en el lado que corresponde. Tenemos dióxido de carbono presente en el aire, luz solar, el agua y el suelo. Veamos cuál es su función. La temperatura da referencia de la cantidad de energía calorífica que predomina en un lugar e influye en la distribución de las especies en su ciclo de vida y en las actividades de reproducción, desarrollo y supervivencia. El dióxido de carbono, la luz solar y el agua son elementos indispensables para las plantas en el proceso fotosintético. La humedad es la cantidad de vapor que forma parte del aire, benéfica para los seres vivos, sobre todo para el crecimiento y fotosíntesis de las plantas. El suelo es fuente de nutrientes para las plantas, sin el cual no podían crecer. Ahora, enlístalos en los factores abióticos. Por lo tanto, la lista debe incluir la temperatura, el dióxido de carbono, la luz solar, el agua y el suelo. Es importante que retomes estos factores, debido a que repercuten en la distribución y el tamaño de las poblaciones en los ecosistemas, y la disminución o ausencia de alguno de ellos puede provocar el desequilibrio ecológico con consecuencias que pueden ser graves. Identifica cómo se organiza un ecosistema. El primer aspecto importante es individuo. Es la unidad básica del ámbito local, es decir, un individuo de una especie determinada, por ejemplo, un pelícano. Población se refiere a un grupo de organismos de la misma especie que conviven en un mismo tiempo y espacio y se pueden reproducir. La comunidad es el conjunto de diferentes poblaciones que comparten un hábitat. Como se observa en la siguiente imagen que representa un ecosistema marino, donde se ven las diferentes poblaciones que lo conforman. Por ejemplo, las anémonas, esponjas, corales, peces y las algas. Todos ellos conforman este ecosistema y comparten el medio físico. Por otro lado, es importante que recuerdes que todos estos niveles de organización interactúan e intervienen en el equilibrio ecológico. Antes de continuar, reflexiona. ¿Te gusta ir de día de campo al bosque? ¿Te has dado cuenta de que todo pareciera que está puesto en un lugar bien definido?
Nada sobresale, todo se ve armonioso, apacible y con un número determinado de ciertas especies que caracterizan al lugar. Pues eso es el equilibrio ecológico, que en otras palabras se puede definir como la capacidad de un ecosistema de mantener el balance entre los elementos que lo conforman y en cuanto a composición y abundancia de las especies. Pero este proceso le ha llevado mucho tiempo a la naturaleza, lo que ha permitido que las especies evolucionen y se adapten a su medio. También es importante entender que es una interacción, y esto es muy fácil, ya que nosotros mismos las llevamos a cabo y es la forma en que nos relacionamos constantemente los individuos con otros a lo largo de nuestra vida. Pero lo relevante de estas es que de ellos depende el equilibrio en el ecosistema. En estas relaciones constantes se lucha por los recursos que existen en el ecosistema a lo largo de su vida, es decir, se forman relaciones biológicas. Existen diversas relaciones biológicas, pero en esta sesión te enfocarás en la depredación. La depredación es una interacción entre las especies en donde una necesita cazar a otra para subsistir, ya que representa la única posibilidad para alimentarse en el medio que habita. Aunque pareciera sangrienta y voraz, ocupa un lugar sobresaliente en todo rol evolutivo, en el cual intervienen dos organismos, un depredador y una presa. Cada uno desempeña un rol importante. El depredador es un organismo que se alimenta de otro igual o diferente, lo que significa que en este rol hay un perjudicado, la presa, y un beneficiado, el depredador, puesto que éste requiere de la presa para subsistir. Mientras tanto, la presa es la población que le sirve de alimento a los depredadores, es decir, a quien se le da caza y necesita protegerse de su depredador. ¿Qué sucedería si los depredadores desaparecieran en un ecosistema? ¿Por qué son necesarios los depredadores? Te invitamos a observar el siguiente video para dar algunas respuestas. Mediante un largo y continuo proceso, los componentes de un ecosistema logran mantenerse en equilibrio dinámico. De esta manera, las diversas especies que habitan en un mismo territorio no solo comparten recursos como el agua, la luz y el suelo, sino que también dependen unas de otras para sobrevivir. ¿Qué hace posible este equilibrio? El equilibrio de un ecosistema se relaciona de manera directa con la disponibilidad de energía aportada por los organismos productores como las plantas y las algas, con las condiciones del medio ambiente y con las interacciones entre las especies. Por ello, cuando alguno de estos elementos se altera o se modifica, el ecosistema pierde su estabilidad. Por ejemplo, cuando se eliminan las plantas de una selva o bosque, la energía deja de fluir por la cadena o red alimentaria, de la misma manera que cuando aumentan o disminuyen las especies. En este contexto, resulta relevante la relación depredador-presa. Veamos cómo se establece. En los ecosistemas existen varios factores que controlan la abundancia de las especies y regulan sus poblaciones. Entre dichos factores encontramos la relación depredador-presa, gracias a la cual las poblaciones varían en equilibrio dinámico. La relación depredador-presa depende, a su vez, de elementos como la fecundidad, el número de crías por camada, las estrategias que emplean los depredadores para cazar a sus presas y las estrategias que emplean las presas para evitar ser cazadas por los depredadores. Por su parte, el equilibrio dinámico se altera según los cambios específicos del número de individuos de una población, como el aumento de las presas, que permite el crecimiento poblacional de los depredadores, el incremento de depredadores, que reduce la abundancia de las presas, y el éxito de las capturas, que afecta a la población de depredadores. Estas relaciones son naturales, normales y necesarias. Sin embargo, cuando las actividades humanas alteran o modifican estos elementos, todo se sale de control. Veamos un ejemplo donde la ausencia de depredadores provoca un efecto devastador en un cultivo agrícola.
La disminución de algunos depredadores naturales de los chapulines, como las aves, las lagartijas y las iguanas, ha generado que los cultivos de muchos agricultores se vean afectados por plagas de chapulines que se alimentan vorazmente de su trigo, maíz o frijol, dejando a su paso grandes extensiones de tierra totalmente devastadas. En contramedida, y con el propósito de regenerar el ecosistema, los agricultores se han visto en la necesidad de controlar el crecimiento de la población de chapulines, y para ello han introducido gradualmente nuevos depredadores como ratones, ardillas, musarañas, coyotes, zorras o zorrillos. ¿Conoces algún caso similar al de la plaga de chapulines? La presencia de los depredadores en los ecosistemas es de suma importancia para favorecer la interconexión en las cadenas tróficas, así como para controlar la cantidad de presas. Por ello, su desaparición masiva por presiones del ser humano tiene un efecto devastador en los ecosistemas. La buena noticia, como vimos en el ejemplo, es que la dinámica de los ecosistemas se puede reactivar con la reintroducción gradual de estos organismos. ¿Qué piensas sobre la función de los depredadores en los ecosistemas? Con el hecho de que los depredadores desaparezcan, las presas crecerían sin control, dañando gravemente su hábitat, afectando a diferentes especies dentro de la naturaleza. Cada uno de los seres vivos ocupa un lugar específico y cumple con su función, por lo que al eliminar a los depredadores se altera el ecosistema. Es posible que algunas personas tengan la idea de que los depredadores son crueles por el solo hecho de matar a sus presas para la obtención de su alimento, como por ejemplo los lobos, tiburones, osos, leones, tigres, etc. Para que te sorprendas, te planteamos la siguiente pregunta. Al ver una catarina, ¿qué sentimiento te inspira? ¿Ternura, cuidado, protección? ¿Te sorprendería saber que la catarina es un insecto carnívoro con buen apetito, pues le fascinan los pulgones y otros insectos? Este insecto es de suma importancia en los plantíos agrícolas porque ayuda al control de plagas del gusano cogollero, que causan cuantiosas pérdidas en el rendimiento del cultivo del maíz. Recuerda que la catarina es un insecto originario de Asia, pero fue introducido a nuestro continente con el propósito de que funcione como un pesticida natural para controlar plagas. Sin embargo, se salió de control y se convirtió en una plaga que pone en riesgo diversos ecosistemas y cultivos, así que no te dejes sorprender por las apariencias. Por otro lado, con el número de depredadores es bajo comparado con el número de presas, podría pensarse que la desaparición o disminución de los depredadores no tiene ningún efecto en los ecosistemas. Sin embargo, su desaparición o disminución afecta el equilibrio de los ecosistemas. Los grandes depredadores tienen un papel importante en la regulación de las poblaciones de sus presas, en general herbívoros, pero también de otros carnívoros de la cadena alimentaria llamados mesodepredadores. Por ejemplo, algunas serpientes son consumidas por las águilas. Si los grandes depredadores desaparecen, los mesodepredadores tendrán mayor oportunidad de reproducirse. Como consecuencia, su población puede crecer desmedidamente, lo que puede provocar que consuman más presas, repercutiendo en las poblaciones de los organismos de los que se alimentan. Asimismo, los animales herbívoros más grandes probablemente también aumentarán su número. Como resultado, la vegetación puede disminuir de manera considerable, con lo que se puede afectar todo el ecosistema. Por lo tanto, podemos inferir que los depredadores participan en la regulación de las poblaciones de su ecosistema. Así como lo observaste al principio del video, las ratas se han multiplicado al carecer de depredador que las regule. Si no existe la depredación, estas crecen sin control, convirtiéndose en una plaga. Te invitamos a leer el siguiente artículo en donde se menciona un ecosistema que está a punto de desaparecer, titulado ¿Por qué necesitamos a los depredadores? ¿O en qué consiste una cascada trófica? El ejemplo del Parque Yellowstone en Estados Unidos, donde los lobos consiguieron cambiar hasta el curso de los ríos.
es el caso de este parque. Los lobos habían desaparecido hace más de 70 años, lo que llevó a una superpoblación de ciervos y coyotes, hecho que redujo la vegetación casi a la nada y acabó con la presencia de un gran número de especies. En 1995 se llevó a cabo la introducción de unos pocos ejemplares de lobos. Nada más llegaron los lobos, empezaron a cazar ciervos, los que descendieron drásticamente su población. Pero no solo eso, consiguieron que los grandes herbívoros como los ciervos evitaran ciertas zonas en las que plantas y árboles como los álamos y los sauces volvieran a crecer. Esto trajo consigo la llegada de nuevas especies como aves y castores. Los castores, a su vez, con las construcciones que realizan en los ríos, crearon hábitats que atrajeron reptiles, anfibios, peces y otros roedores. Pero la cosa no quedó aquí. Como los lobos también redujeron la cantidad de coyotes, los conejos y ratones crecieron y tras ellos aparecieron otros mesodepredadores como zorros, comadrejas, mofetas, águilas y halcones. Las poblaciones de osos también creció al disponer de más presas y frutos que comer, lo que también reafirmó la posición dominante de los lobos. El crecimiento de árboles y plantas, por otro lado, logró que la erosión se frenase, que los márgenes de los ríos se estrecharan y se estabilizaran, creando charcas que también atrajeron más especies. Por medio de esta lectura que le diste respuesta a dos preguntas que realizaste anteriormente, la presencia de los depredadores es vital. Ya viste el papel relevante que desempeña un depredador en un ecosistema, en este caso especial los lobos grises, quienes con su presencia colaboran en la estabilidad de la estructura del ecosistema, participan en la regulación de las poblaciones, favorecen la estabilidad del ecosistema mediante efectos positivos de la cascada trófica como la presencia de coyotes, serpientes o comadrejas, contribuyen en la regulación de la reproducción de las especies más pequeñas, favorecen la recuperación del equilibrio de los factores bióticos y abióticos del ecosistema. En este caso, al reintroducir al lobo gris a su ambiente, el ecosistema inició la recuperación y al paso del tiempo se robusteció un equilibrio dinámico. ¿Por qué son necesarios? Como ya lo descubriste en la lectura, su ausencia provocaría el desequilibrio del ecosistema. Este es tan solo un caso que demuestra las consecuencias de la ausencia de los depredadores en un ecosistema. Pero así como el lobo gris es importante en los bosques de la montaña de Norteamérica y el desierto del norte de México, para la recuperación y mantenimiento del equilibrio ecológico existen otros que también tienen una gran relevancia sin importar su tamaño. Otro ejemplo es el caso de los perritos de la pradera. Los herbívoros intervienen en la regulación de las poblaciones de las plantas de los que se alimentan. Cuando se pierde a los herbívoros, el paisaje se modifica rápidamente, ya que algunas especies de planta empiezan a prevalecer sobre otras a las que no les da tiempo de regenerarse. Este es probablemente lo que sucedió si el perrito de las praderas desapareciera de los pastizales del estado de Chihuahua, al norte de México. Es un organismo fundamental en el equilibrio dinámico de ecosistemas de pastizales. Este roedor se alimenta de los arbustos de los desiertos, dando paso así a los pastizales. Si los perritos desaparecieran, este arbusto invadiría todo el área, entonces se transformaría el ecosistema. Esto complicaría la vida de muchas especies. Además, este roedor hace madrigueras debajo de los suelos. Esto permite la aireación de los suelos y que el agua corra y se filtre, lo que hace que la humedad necesaria se mantenga para conservar los pastizales. Al mismo tiempo, estas madrigueras son utilizadas por diferentes seres vivos, como reptiles. De la misma forma, los tejones o los zorros del desierto las pueden utilizar. Para concluir, los perritos de la pradera colaboran en la estabilidad del ecosistema. Esto permite conservar la diversidad biológica, pues varias especies dependen de él. Por ejemplo, el águila de cabeza blanca, el tecolote, entre otras. Otras especies que resultan de suma importancia es un animal que habita en los bosques tropicales de Borneo y Sumatra. Este depredador frugívoro
es el orangután. El orangután, al alimentarse de frutas, ayuda a esparcir semillas de estos, por eso se le denomina el jardinero del bosque. Esto contribuye a la reforestación constante y por lo tanto la renovación de la selva. Pero además, este depredador herbívoro es una especie sombrilla. Debido a las estrategias de conservación del ambiente al proteger áreas donde habita esta especie, también se preserva a muchas otras que comparten el mismo ecosistema, como los tigres de Calaos, los cocodrilos, los elefantes pigmeos y los leopardos nublados. Estos animales favorecen la vida silvestre de Indonesia. Con este recorrido a través de ecosistemas ubicados en diferentes lugares del mundo, te puedes dar cuenta de que el papel del depredador no es el del sanguinario, más bien el rol que juega es de mucho peso ecológico. En todos los casos analizados son importantes para que los ecosistemas permanezcan robustos y la vida continúe. Ahora, dando respuesta a las preguntas planteadas al principio, ¿qué sucedería si los depredadores desaparecieran en un ecosistema? Las consecuencias podrían ser devastadoras en un ecosistema, ya que al no haber un depredador que participe junto con otros factores en la regulación a una especie, ésta se puede reproducir de forma exponencial, acabando con el medio, lo que provocaría que otras especies pudieran tener dificultades para alimentarse, incluso podrían desaparecer de su hábitat. Segunda pregunta, ¿por qué son importantes los depredadores? Son un representante fundamental de los ecosistemas. Estos regulan y mantienen el equilibrio ecológico en un entorno al cazar al ser vivo próximo en la cadena alimenticia. Para recapitular mejor desde este punto, te presentamos algunas de las funciones que llevan a cabo los depredadores. Depredadores sombrillas. Proporcionan mantenimiento a los ecosistemas con la dispersión de semillas, lo que favorece la supervivencia de otras especies. Mantienen el control de las poblaciones que les sirven de presas, controlan depredadores carnívoros más pequeños, favorecen el mantenimiento de los servicios ambientales, aireamiento de los suelos, filtración de agua, con lo que se favorece la humedad. De esta manera, otras especies se ven favorecidas, preservando y dando estabilidad al ecosistema. Ha llegado el momento de seleccionar la palabra clave de esta sesión y que te recomendamos incluir en tu abecedario biológico, aunque seguramente encontrarás otras más que también podrías considerar. La palabra es depredador. Lo más importante de esta sesión es que despiertes tu sentido de responsabilidad hacia todos los seres vivos para cuidar y conservar una casa donde podemos vivir y disfrutar de sus bellezas naturales, la Tierra. El reto de hoy, te sugerimos el siguiente reto. Investiga sobre un depredador marino a través de tus medios de consulta, como puede ser libro de texto o internet, de preferencia algún organismo que no sea muy común. Describe qué características tiene para la caza, cuáles son los beneficios que aporta a su ecosistema y cuál es su presa. Escríbelo en tu cuaderno y recuerda compartirlo con tu profesor o profesora, compañeros y por supuesto con tu familia y amigos. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!